noches a todos los alumnos que hoy día vienen a participar de esta clase del delito de colusión, que es uno de los delitos que están de moda procesalmente hablando, delitos que están vinculados con el ejercicio de la administración pública, están vinculados necesariamente en los casos de corrupción de funcionarios y tienen toda una lógica procesal, pero igual vamos a incorporar algunos temas adicionales. Dejar en claro que la doctora a cargo de este curso de manera específica era la doctora Carmen Sudario Justiniano, a razón de algunos temas puntuales, se me ha pedido poder de alguna u otra forma contribuir y colaborar en este tema de delito de colusión, toda vez de que por alguna razón la doctora, producto de sus actividades profesionales, ha señalado que por la hora determinada se le había complicado, razón por la cual nosotros estamos abordando este tema, teniendo en cuenta que ya hemos abordado otros temas que se encuentran vinculados también a la teoría de la prueba. Hemos abordado el tema de la litigación oral y ahora vamos a abordar el delito de colusión. Riders, muy buenas noches y muy buenas noches con cada uno de ustedes. Buenas noches, doctor. Puede continuar con la exposición. Gracias. Miren, acá esto es sumamente importante porque tenemos que ver de dónde nace o a qué se refiere el concepto principal de lo que hablamos cuando se trata de tipificar el delito de colusión. El delito de colusión principalmente se refiere, y el Código Penal peruano lo señala de manera expresa, que es la concertación entre un funcionario público y uno o más particulares, que en el proceso mismo se les llama los extraneus, que están vinculados a este tipo de concertación a fin de ser favorecidos y defraudar al patrimonio del Estado a efectos de que la propia conducta se vea constituida como tal. Por eso es importante señalar que para todos estos casos se requiere defraudar al Estado. En ese sentido, queda claro que esta norma, que se encuentra tipificada en el artículo 384 del Código Penal, existe una diferenciación entre la colusión simple y la colusión agravada, razón por la cual para nosotros es importante el marco conceptual. Y el marco conceptual es concertación entre un funcionario público y un tercero a fin de defraudar al Estado. Y es en ese acto de defraudación al Estado en donde existe el concepto de la concertación fraudulenta. Y eso constituye principalmente el concepto de delito de colusión. Y esto es importante aclararlo porque hay varios conceptos muy parecidos respecto a negociaciones incompatibles, cuando el tipo penal, muchas veces los requerimientos acusatorios, muchas veces confunden los tipos penales y al momento de absolver el requerimiento acusatorio, tanto en el control formal, el control sustancial y en el planteamiento de las excepciones y los medios de prueba en un control de acusación, queda claro que la propia conducta no constituida la figura de colusión agravada. En ese sentido, como penalistas, tenemos que definir muy bien el tipo penal y la subsunción del tipo.
Continúa, Riders, por favor. Eh, el artículo 384 tiene dos vertientes vinculadas a dos párrafos particulares, que es las modalidades, ¿no? Tanto el delito de peligro con orientación defraudatoria y el delito de lesión patrimonial con clave económica. Y eso lo señala de manera expresa el código para efectos de identificar la conducta no solamente del funcionario público, porque para este tipo penal el autor y los extraneus, de alguna u otra manera, que podrían convertirse como cómplices dentro de estos actos, el tipo penal señala muchas veces en los requerimientos acusatorios la misma pena. La diferencia es que finalmente quien concerta no solamente lo hace el funcionario público, sino el tercero, la empresa que gana, por ejemplo, una licitación para efectos de alguna u otra manera que se ve afectado la particularidad del ilícito penal, por lo que estos extraneus también están contemplados dentro de esta figura de la colusión agravada como tipo penal. Continúa si fueras tan amable, por favor. A ver, acá siempre cuando nosotros estamos abordando el marco legal y el bien jurídico protegido, que es fundamental para determinar eh, nuestra estructura jurídica, queda claro de que el Código Penal es la tipificación, es la norma base, ¿no? El procedimiento de cómo se va a llevar tanto la investigación de diligencias preliminares como la investigación preparatoria en su conjunto para luego pasar a la etapa intermedia y luego al enjuiciamiento, queda claro de que esto se encuentra normado en el Código Penal. Pero también es claro el tema de la ley de contrataciones con el Estado. Ahora, conversamos con algunos especialistas en temas de contratación, cómo el abogado, cuando asume una defensa siendo penalista y desconociendo la ley de contrataciones públicas, puede de alguna u otra forma errar al momento de construir una teoría del caso para la defensa técnica, en tanto y en cuanto las propias conductas de la ley de contrataciones y adquisiciones del Estado así lo señala. Lo que sí les pido es que me den un par de minutos, si fueran tan amables, porque tengo que justo, me estaban por llamar con anterioridad, pero justo te pediría, Raiders, si fueras tan amable, que me des 2 minutos para continuar la exposición. Listo, doctor. Entonces, por favor, estimados doctores, con su gentil comprensión, el doctor 2 minutitos y continuamos con la exposición. ¿Sí? Muy bien, doctores, muchas gracias. Tengan en cuenta que no se preocupen, las 2 horas se va a respetar de la clase. Si tenemos que irnos hasta las 11 de la noche, no hay problema. La cuestión es que aprender, interactuar también, escriban por el chat si tienen alguna acotación, que con mucho gusto nosotros, el doctor le estará absorbiendo sus dudas. ¿Sí? Muy bien. A ver, si tienen alguna pregunta, por favor, me confirma. ¿Sí? A ver, saludos desde Huancayo, Cusco. Muy bien, doctores. Unos minutos, por favor. Agradezco su gentil comprensión. Como decía el doctor Miguel Ferreira, bueno, nuestra doctora a último en la mañana me dijo que no podía por temas urgentes y por ello también el doctor Miguel Ángel Ferreira está en la capacitación, pero también el doctor Miguel Ángel Ferreira es parte del diplomado, así que no hay ninguna diferencia. ¿Ok? Muy bien, doctores. Gracias por su gentil comprensión.
hacia nuestro docente, el doctor Miguel Ángel Ferreira. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganmelo llegar en estos momentos, ¿sí? Porque al finalizar la clase, a veces ustedes me dicen, quiero hacer una pregunta, pero no lo realizan. Tengo a Ariana Alessandra, muy buenas noches, a Roxani Smith, ¿sí? Muy buenas noches, a Manuel, gracias quienes están activando su cámara, a Joaquín, pero Joaquín está proyectando hacia el techo su cámara. Ya saben que se les apaga la cámara quien esté proyectando a otro lado, uno por consideración del doctor y también nuestros participantes. Buenas noches. ¿Otro diplomado que viene? Sí, se viene, como les comentaba, Derecho Municipal. Tengo al doctor Johnny. Mira, imagínense, el doctor Johnny está en un, bueno, en un transporte público. Doctor Johnny, no se preocupe, escucha la clase así por audio. No se preocupe, nosotros lo dispensamos. Pero el doctor, mire, poniéndose a disposición a Audiápolis, y la cual estoy muy agradecido, doctor Johnny. Entonces, doctores, unos minutos, por favor, que ya el doctor está con nosotros. Solamente es un minuto y ya estamos en clase. Le agradezco, Riders, y les agradezco y les pido las disculpas del caso. Usualmente estas cosas pasan en tanto y en cuanto había una planificación, como bien lo señala Riders, pero ese es un tema ese es el periódico de ayer. Ahora, acá sí es importante los que nos dedicamos al ejercicio profesional del derecho penal, es que la nueva ley de contrataciones tiene cambios sustanciales. A la aprobación de la nueva ley y su reglamento ha habido algunas modificaciones y que sí sería muy bueno que las personas a los cuales tienen procesos vinculados, porque usualmente los delitos de colusión nace del direccionamiento de los términos de referencia dentro de una entidad estatal, para lo cual lo que buscan acreditar por parte del Ministerio Público es esa concertación defraudatoria de defraudar al Estado patrimonialmente a efectos de beneficiar a un tercero, que vendría a ser el extraneus. Por lo tanto, siempre en estas etapas de investigación preparatoria, lo que va a determinar mucho son los requerimientos, las áreas usuarias, muchas veces a la hora de solicitar el requerimiento del servicio o de la contratación o de la adquisición de bienes, o sea, servicios también, poder ver de qué manera se ha visto beneficiado un tercero en contra del Estado, patrimonialmente hablando. En ese sentido, sí queda claro de que tenemos que tener claro no solamente el ámbito penal propiamente dicho, sino el ámbito de la norma de contratación pública, para efectos de que muchas veces, por desconocimiento de los propios operadores jurídicos, sea fiscalía, sea poder judicial o los mismos abogados litigantes y de la Procuraduría, en el caso de la defensa de la agraviada o de la defensa del imputado o de los imputados, muchas veces hay desconocimiento. Y eso lo he podido observar mucho en el camino de un proceso al momento de lograr la absolución o el momento de lograr el sobreseimiento en los casos que yo he podido defender estos casos de delito de colusión. Queda claro de que esto es un tema, el bien jurídico protegido es la libre competencia, la honestidad en los contratos y los procesos económicos, el patrimonio público y privado en términos de bien jurídico protegido. Continúa, por favor, Ryder, si fueras tan amable. A ver, con respecto al tema jurisprudencial, ¿no? Porque siempre es importante
al momento de imputar estos ilícitos penales, ¿cuáles han sido los pronunciamientos, tanto de acuerdos plenarios, de plenos casatorios, de resoluciones en justicia ordinaria y en justicia constitucional, que puedan de alguna u otra forma vincular la conducta típica en el extremo del delito de colusión, teniendo en cuenta que las vertientes de colusión, como lo hemos visto, son de manera distintas a la hora de la identificación de la misma? Por lo tanto, queda claro de que nosotros debemos, y eso es lo que de alguna u otra forma tenemos al momento de poder absolver estos requerimientos fiscales, donde hacen precisiones a la conducta del tipo penal de colusión agravada, señalar que el TC ya tenía un pronunciamiento con respecto al expediente 0017-2011 PI/TC, en donde ha señalado de manera expresa que el delito de colusión busca garantizar, en términos de la conducta típica, busca garantizar los principios de contratación pública, libre competencia, trato justo e igualitario a los potenciales proveedores, transparencia e imparcialidad en la propia contratación. Queda claro de que la norma, por eso yo hablaba sobre el tema de la ley de contrataciones, la norma de contrataciones públicas señala un mecanismo al momento de contratar. Por lo tanto, hay que ir cumpliendo con esos mecanismos, tanto cuando son adjudicaciones de tipo directas, que ciertamente existen estudios de mercado, y al ser una cuantía menor, también existe un procedimiento, o en aquellos casos donde existe ya otra modalidad de contratación pública, donde seguramente hay comités de selección que muchas veces podrían direccionar la imparcialidad que éstas puedan tener frente a la empresa contratante, a la empresa elegida, a la empresa que haya ganado este tipo de mecanismo de contratación. En ese sentido, queda claro de que ahí parte una primera etapa de este delito ya en la práctica procesal. En el delito de colusión, y esto hay que quedarlo claro, no se protege el patrimonio del Estado en sentido económico, sino la asignación de los caudales públicos de manera eficiente y racional, con el que se enfatiza un valor administrativo más que jurídico penal. Y eso lo señala de manera clara la casación número 9/2018, Junín, del 26 de junio del 2019. Y con respecto a la figura del funcionalismo normativo, este es un tema interesante porque finalmente entramos a temas de doctrina en términos jurisprudenciales. Ya en su momento, ya vamos a abordar. Hay un concepto que hace poco Julio Espinosa lo ha puesto en debate a raíz de la sentencia condenatoria en un caso distinto, vinculado al caso de lavado de activos, en sentencia condenatoria con contra Ollantumala y Nadine, que es la ignorancia deliberada, doctrinariamente hablando. Ese ya es un tema muy aparte, pero sí importante en términos de que tengamos claro de que hay algunos conceptos. Entiendo que ya Udiápolis vamos a tener el tema de pérdida de dominio, delito de lavado de activos, y ahí lo ampliaremos largamente en términos jurisprudenciales, doctrinales y académicos, porque es un debate permanente, teniendo en cuenta que la figura de lavado es un delito autónomo, cosa distinta
en el caso de colusión agravada. Por eso el funcionalismo normativo señala que es central considerar que el derecho penal busca reafirmar las expectativas normativistas de respeto de la norma jurídica, la expectativa de la conducta institucionalizada de los intervinientes en el proceso administrativo de contratación pública como bien jurídico protegido. No quepa la menor duda, y ahí sí yo he sido bastante claro con respecto a algunos temas muy puntuales referidos a que siempre el derecho penal es última ratio. Siempre, siempre, lamentablemente, ha habido el aparato público nos ha generado circunstancias por desconocimiento de parte de los operadores de justicia en tanto y en cuanto son las áreas que se encuentran vinculadas a la propia figura de la ley de contrataciones públicas, que muchas veces no necesariamente un pedalista tiene conocimiento. Por lo tanto, muchas veces las pretensiones de la Fiscalía respecto a sus requerimientos no están contempladas ni ajustadas a la ley propia de la ley de contrataciones del Estado. Y es más, ahora mucho menos, toda vez de que ha habido una modificatoria a la nueva ley de contrataciones públicas, que estamos todavía evaluando y estudiando porque han habido algunas modificaciones muy sustanciales. Continúa, por favor, Ryder, si fueras tan amable. Raiders, ¿podrías continuar si fueras tan amable? Ahora veamos el tema de la tipicidad objetiva, la calidad del funcionario que actúa directa o indirectamente por razón a su cargo, el comportamiento típico, la concertación ilegal entre funcionario e interesado, el objeto de protección, las contrataciones públicas, concesiones, operaciones, y el tema que finalmente es el tema en términos periciales que va a responder la conducta típica, la cual se va a sostener la conducta de la colusión agravada, que es la defraudación patrimonial. En ese sentido, es necesario que podamos consolidar algunos conceptos y ser muy puntual en los mismos, toda vez de que estos conceptos es necesario señalarlo. Por ejemplo, muchas veces, y esto hay que tenerlo en claro, se le imputa al funcionario poder haber contratado a una persona que no tenía las características o capacidades para poder prestar este servicio, y su forma de contratación de alguna u otra manera pasaba por un requerimiento del área que buscaba ese personal profesional, la calidad de servicio o el propio bien, pero quien se encarga muchas veces de incorporar los términos de referencia es el área usuaria. Sin embargo, el área logística lo que hace es, de alguna u otra forma, señalar de manera expresa, y ahí hay un conjunto de funcionarios que se ven afectados ante una situación de contratación pública en la cual señala de manera expresa los mecanismos procedimentales. Ahora, queda claro de que ante estos hechos, muchas veces a las personas a los cuales se le imputa este tipo penal son funcionarios, por eso hablamos de la calidad de funcionario que actúa directa o indirectamente en razón a su cargo. Y es allí donde el Ministerio Público utiliza diversos mecanismos
para efectos de identificar la conducta ilícita de aquellos funcionarios que podrían haberse concertado a fin de defraudar al Estado. Y eso es un tema sumamente de tipicidad objetiva que debemos señalar. La concertación ilegal entre el funcionario y el privado, que finalmente es un extraneus y que lo va a señalar en su requerimiento fiscal al momento de la investigación. ¿Queda claro? Continuamos, por favor. Ahora, la tipicidad subjetiva. Ahora, este es un tema muy, pero muy interesante. ¿Por qué? Porque el fiscal usualmente está formado en sede penal, en sede de la conducta típica de, de concertación, de fraudación, de esa tipicidad subjetiva. Pero en términos de tipicidad objetiva, vinculado a que si la conducta constituye un ilícito o no, sin tener conocimiento de la ley de contrataciones públicas, muchas veces los fiscales, de manera errada, imputan hechos de colusión agravada cuando estas conductas no necesariamente constituyen el ilícito penal vinculada a la colusión agravada per se. Por lo tanto, sí es importante, como bien lo señalamos en la diapositiva anterior, la calidad del funcionario. No necesariamente el funcionario del área que solicita la prestación del servicio o del contrato o del proceso vinculado al tema de contratación tendría conocimiento porque hay una área encargada de ejecutar este tema. Allí han habido algunos cambios sustanciales en la ley de contrataciones y adquisiciones del Estado. Por lo tanto, el propio tipo penal de la colusión, al momento de ser calificado de acá para adelante, de acuerdo a la aplicación de la nueva norma que es reciente de la nueva ley de contrataciones públicas, sin lugar a dudas va a tener otro matiz a la hora de identificar el tipo penal. Por lo tanto, la propia constitución del requerimiento de investigación preparatoria del fiscal va a recaer en que el fiscal se prepare respecto al tema de la ley de contratación pública. Y los abogados que defendemos, tanto a la parte agraviada, que en este caso, al ser el Estado la parte agraviada, la carga del ius puniendi lo tiene el Estado a través del Ministerio Público y de la Procuraduría a través de la reparación civil, en tanto y en cuanto se constituyen actor civil, pero queda claro, y acá este es un tema sumamente interesante, que los abogados de las partes, sean abogados de los funcionarios que habrían cometido estos ilícitos penales, así como de los abogados de las empresas o de las personas con las que se habría concertado de manera fraudulenta, como lo señala el tipo penal, tendrían que verificar si la conducta misma constituye un ilícito penal o no. He tenido la oportunidad de lograr varias excepciones de improcedencia de acción porque la propia conducta no constituye ilícito penal en tanto y en cuanto el requerimiento no ha sido muy bien precisado. Por eso la importancia de verificar la calidad del funcionario, quien de alguna u otra forma concerta de manera fraudulenta. Ahí está el tipo penal. Ya será la fiscalía que en la etapa de investigación tendría que verificar esos detalles a efectos de poder tipificar bien la conducta del ilícito penal. Ahora, este es un tema interesante. ¿Requiere dolo, culpa?
sea, tiene que haber una intención consciente. Generalmente requiere dolo directo, intención consciente de defraudar. Responsables, personas físicas, en este caso son los funcionarios. Dirección acá para de alguna u otra forma beneficiarme yo. En tanto y en cuanto la propia conducta defraudatoria y de concertación fraudulenta se constituya o sea debidamente identificada no solamente por el representante del Ministerio Público, sino probada o que haya indicios suficientes que así haya sido. En ese sentido queda claro que los indicios ayudan a la apertura de una investigación, pero para poder formalizar esa sospecha inicial tiene que tener una mejor calidad y eso se va a ver en la parte de la investigación preparatoria en su conjunto o en las diligencias preliminarias propiamente dicho como parte de la investigación preparatoria en ese contexto. Y los participantes en la organización, ¿no? Habría que identificar muchas veces las áreas competentes, si bien es cierto, solicitan los requerimientos, esta se da por el jefe o el director o el propio alcalde, el propio gobernador, el propio funcionario competente que solicita y busca direccionar la prestación de un servicio y pone al funcionario de confianza y de su confianza a fin de poder de alguna u otra forma direccionar la prestación del servicio en tanto y en cuanto generen un tema de concertación. Y más aún que esta constituya una defraudación patrimonial y que al fin y finalmente, y aquí es lo importante, que esta misma sea patrimonialmente defraudada en términos patrimoniales contra los recursos del Estado, ¿no? Continúa, por favor, si fueras tan amable. Ahora, las motivaciones pueden ser diversas, ¿no? O sea, las motivaciones, la intencionalidad, la carga psíquica. Por eso queda claro de que cuando este tema a mí me hubiese encantado, de repente, me hubiese encantado, de repente, tener el tiempo más amplio, porque este es un tema de mucho, de mucha, de muchos procesos. Hoy día la gran cantidad de los funcionarios están tipificándole colusión agravada y queda claro que sí es sumamente importante. ¿Por qué? Porque estamos ante un marco legal y bien jurídico protegido, ante una tipicidad subjetiva, aspectos subjetivos, se estaba vincular las fases del delito, las modalidades de participación y el concurso de delitos y circunstancias agravantes. Por eso queda claro de que esta conducta misma del ilícito penal es sumamente importante porque la gran mayoría de los casos son de colusión agravada. Por lo tanto, acá nosotros tenemos que identificar a los abogados que son abogados independientes, a aquellos que son fiscales, a aquellos que son jueces y que hoy día nos están acompañando en esta clase de especialización, dejar claro de que tienen que darle una lectura a la ley de contrataciones y adquisiciones del Estado para no, para no poner en riesgo algunos funcionarios que producto de la actividad diaria de sus compromisos
de trabajo en diversas instituciones buscan que los servicios se vayan prestando. A veces estos desconocimientos de la propia norma por parte muchas veces del funcionario, eh, eh, sin la intencionalidad, ¿no? Puede constituirse un acto por el solo hecho de poder conversar con un proveedor, la figura de la concertación, en tanto y en cuanto consideran que esta relación entre extraneos, entiéndase por persona que va a prestar un servicio o empresa que va a prestar un servicio, tiene una relación cordial con algún funcionario, podría configurarse en la sola conducta esta como si podrían verse como colusión agravada. Y eso no es así, ¿no? Para que la colusión se constituya como tal como lo hemos señalado, tiene que haber mucho mayores precisiones, ¿no? Las motivaciones son beneficios económicos, poder o control, la intencionalidad consciente de la ilegalidad y la carga psíquica conciencia de la conducta ilícita. Por lo tanto, estamos hablando de un delito doloso a fines prácticos que tengan la intención de defraudar. Por lo tanto, no necesariamente los requerimientos van en esa línea de acción. Y muchas veces las defensas hemos podido lograr ciertas victorias en sede jurisdiccional partiendo de esa premisa que efectivamente la propia conducta, el conocimiento de quien podría de alguna u otra forma tipificársele el delito no es tal, ¿no? Por lo tanto, sí es importante tener en consideración y de manera muy expresa el tema de la ley de contrataciones y adquisición del Estado, más aún cuando ésta ha sido modificado recientemente, ¿no? Continúas, por favor. Estos son los aspectos sugestivos. Ahora vamos ya a lo que podría de alguna u otra forma ya ser la parte que es la nuestra, la del penalista, ¿no? Las fases del delito. O sea, tiene que haber actos previos, ¿no? La planificación, el acuerdo previo, ¿no? La negociación y firma, pactos formales o informales, ejecución, manipulación de mercado o licitaciones, y la consumación son los efectos de la misma. Por lo tanto, queda claro de que este tipo de prestaciones, tanto en servicios como en contrataciones de obras, licitaciones, diversas modalidades de la contratación pública, no necesariamente podría tipificarse como colusión agravada en tanto y en cuanto a uno se le favorezca. Esta tiene que constituirse que previo a ello había un acuerdo previo, había negociación y firma, ejecución, manipulación del mercado. En tanto y en cuanto esto tiene que ser totalmente transparente a la hora de ganar una orden de servicio, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, queda claro que tiene sus efectos. Esas son las fases del delito: planificación, negociación y firma, ejecución y consumación. Continúa, por favor. Ahora vamos a ver las fases negativas del delito. Y esto es importante y señalar antes de estas fases negativas del delito respecto a elementos del delito de colusión. Siempre hay un sujeto activo, que en este caso el sujeto activo, ¿quién es
es el funcionario público, el servidor que interviene en el proceso de contratación estatal. El sujeto pasivo es el Estado, que es el perjudicado por la defraudación. Y eso hay que tenerlo clarísimo. La acción. La acción es el acto de concertación o acuerdo entre el funcionario y uno o más particulares, teniendo en cuenta que hay casos de los consorcios. Hay empresas que ganan procesos consorciados para efectos de lograr hacer una obra determinada. Y la finalidad muchas veces, y eso lo hemos podido ver en los diversos contratos de obra, a través de diversas adendas, que tiene la voluntad de defraudar al Estado obteniendo un beneficio propio o un beneficio por un tercero. En tanto y en cuanto se le asigna un monto determinado al funcionario que te otorga esta prestación de esta obra o de este servicio al cual tú de alguna u otra forma realizas, ¿no? Así que ya partiendo de estos elementos del delito de colusión, que sí es importante tenerlos en consideración, vamos a ir con las fases negativas del delito, ¿no? La tipicidad, ¿no? Y ahí es un tema interesante porque ahí vamos a ir abordando los temas donde se puede interponer alguna excepción al momento de un requerimiento acusatorio o en su defecto la sustentación de un requerimiento de sobreseimiento por el Ministerio Público en tanto y en cuanto es necesario que podamos señalar de manera clara de que la misma conducta no constituye un ilícito penal. Entonces, la tipicidad es que si es que no existe este acto de concierto fraudulento, un caso de atipicidad por inexistencia de concierto para defraudar, declarada judicialmente se halla en la ejecutoria del 14 de mayo del año 98, expediente 417497 Lima, en la cual se absuelve al exalcalde de Chorrillos, en esa época, quien había sido condenado por la Corte Superior de Lima por delito de colusión defraudatoria en agravio de la municipalidad del mismo nombre, y la Corte Suprema consideró que la reducción de la renta por mesé conductivo a la empresa restaurante Salto del Fraile, acordada vía resolución de alcaldía, está dentro de la competencia y atribuciones del alcalde, quien puede celebrar y acordar todos los actos y contratos necesarios para el ejercicio de su función, habiéndose negociado y ejecutado el referido contrato según las reglas de la buena fe y la común intención de las partes. Véase la ejecutoria jurisprudencia penal en la página donde se cita 650 del profesor Rojas Vargas, ¿no? Así que la resolución en la que se valora la ausencia de concertación para destipificar la conducta imputada en la ejecutoria suprema del 24 del 11 del 2000, que es el expediente 2916 del año 2000, Lima. Entonces, cuando ya hablamos respecto a conductas de atipicidad, sí es importante poder señalar de manera expresa que estamos ante un escenario de que la conducta tiene que estar debidamente bien tipificada, en tanto y en cuanto el tipo penal podría de alguna u otra forma pensarse en que el solo hecho de cumplir alguna función y poder dar o direccionar o hacer que la relación de cordialidad se pueda ver
como si fuera un acto de concertación fraudulenta. Por lo tanto, no necesariamente. Habrá que la Fiscalía hacer un trabajo mucho más minucioso en tanto y en cuanto tiene el esfuerzo procesal de poderlo así realizar antes de tipificar el ilícito penal y formalizar la investigación y en el supuesto de caso sobreseer en tanto y en cuanto existen estas jurisprudencias que permiten hacerlo, toda vez de que tiene que haber un tema de un principio de legalidad que tiene que verse y a veces existe escasez en ese contexto y muchas veces incorporan a la investigación y procesan a muchísimas personas no sabiendo ni individualizando la conducta del acto de concertación realizado entre el extraneus, que vendría a ser la persona que prestó el servicio, o en su defecto las empresas que prestaron la obra, y el funcionario a cargo, ¿no? Continúa, por favor, Ryder, si fueras tan amable. Continuamos con el tema de la tipicidad. Si el sujeto interviene dolosamente en las contrataciones, concesiones u operaciones sin vinculación por razón del cargo en sentido amplio. Y es ahí donde estamos hablando de la individualización, ¿no? O sea, acá cuando el sujeto, dice, el sujeto interviene dolosamente en las contrataciones, concesiones u operaciones sin vinculación por razón del cargo en sentido amplio. O sea, una persona necesariamente tiene que ser un funcionario que tenga la capacidad de poder tener la posibilidad de directamente realizar la contratación o haber dirigido, como son los casos de los comités de selección, la posibilidad de poder concertar con la persona o empresa para defraudar al Estado. Ya la Ejecutoria Suprema del año 97 lo señala de manera expresa en el expediente 1458-2012 en ICA, en la que se absolvió por no ser los procesados funcionarios ni servidores que actuaron por razón del cargo, al tratarse de integrantes de una junta de usuarios de riego. Por lo tanto, aquí el Ministerio Público, y si algunos de los hoy día alumnos que se encuentran aquí en este curso de especialización son funcionarios, siempre son fiscales o jueces. Es el acto de la individualización. No se puede, no, o sea, tratemos de no poder poner a todos en el mismo saco. Y eso es parte de la labor que tenemos que hacer los operadores de justicia en tanto y en cuanto el sistema de justicia tenemos que ir reformándolo en el día a día y en las mejoras que vayamos construyendo para que las personas podamos tener confianza en el sistema, ¿no? Continúa, por favor, Raiders. También existe una ejecutoria suprema, y este es importante que ustedes lo sepan, que es la ejecutoria suprema del 12 de mayo del 2010, que es la resolución número 72-2009, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que consideró que el Ministerio Público efectuó un inadecuado juicio de su asunción al calificar de cómplice en el que en este sentido, si bien se observa que participó en la elaboración de una serie de documentos de significativa importancia en el proceso de selección submateria, también lo es que no formó parte del comité ni ostentó cargo o posición de autoridad. Y esos son temas importantes porque desvirtúan cuando la conducta es típica o existe actos que podrían parecerse
como si fuera un acto de concertación o parte del proceso de lo que estamos conversando, y en la práctica jurídica y en la propia estructura de la conducta que es materia de calificación no lo es. Por lo tanto, señores, queda claro de a que hay fases negativas del delito que nosotros como abogados tenemos que conocer a través de cierta jurisprudencia, cierta doctrina. Hoy día el derecho va mutando, va cambiando en tanto y en cuanto los actos, las leyes que han sido lamentablemente manoseadas de manera, algunas para bien y otras de manera irregular e inconstitucional desde mi desde mi humilde punto de vista, que es materia de otro análisis, de otra clase, puede de alguna u otra forma afectar directamente este tipo de conductas vinculadas al tema de la concertación fraudulenta y al tema de la tipicidad al momento de calificar si es colusión agravada, si es colusión simple y si es principalmente colusión. Continúa, por favor. ¿Cuándo estamos ante un escenario de atipicidad? Y este es un tema fundamental. Si solo hay irregularidades administrativas que carecen de entidad para configurar ámbitos de aporte al plan colusorio. Si se trata de infracciones administrativas, si el sujeto carece de facultad de decisión, cuando hay ausencia del elemento normativo funcionario o servidor público, por ausencia del perjuicio en el caso de colusión agravada, tiene que haber perjuicio, por actos cometidos sin dolo, por ligerezas, negligencias o irregularidades administrativas, por no existir perjuicio al Estado o por tratarse de un simple incumplimiento contractual. Entonces, continúa por favor, Raiders, si fueras tan amable. Entonces, antes de entrar a la modalidad de participación, queda claro que las fases negativas de este tipo penal existen varias razones por la cual podrían configurarse una tipicidad. Y eso sí es fundamental para efectos de poder ir estructurando para quienes son fiscales su teoría del caso, identificar correctamente y revisar la ley de contrataciones a efectos de no imputar a un funcionario que no sea de calidad para la toma de decisión a la hora de poder haber favorecido, concertado a efectos de que intencionalmente busque defraudar al Estado. Y no conductas que podrían verse en el ámbito administrativo sancionador de manera interna sin llegar necesariamente a que esta conducta sea un ilícito penal en tanto y en cuanto no todo acto de relación interpersonal entre funcionario, empresario o prestador de servicio puede constituirse como parte de una conducta colusiva, ¿no? Entonces, para ir ya a hablar sobre las modalidades de participación, le pediría a Riders, siendo las 9:40, que nos demos estos 10 minutos para irnos hasta las 10:45 y poder culminar con este diplomado de especialización en tanto y en cuanto podamos verificar algunos avances vinculados a esta primera parte de la ponencia que me ha tocado desarrollar en los casos de colusión. Y ojo, señores, por colusión, sea simple o agravada, y más aún en el caso de los extraneus, de las empresas que han podido participar en estos procesos
de contratación pública, sea directa, indirecta, subasta, inversa, los miembros del comité de selección tendrían que identificarse correctamente. Por lo tanto, la tipicidad en estos casos puede ser mucho más amplia en tanto y en cuanto estos requerimientos necesitaría que la fiscalía y el control de legalidad que realiza el magistrado competente de realizar el control debería identificar correctamente. Por lo tanto, este tema es crucial en estos momentos donde los funcionarios, los que lo son ahora, o aquellos profesionales que contratan servicios, tendrían que ver bastante bien cuando la conducta realmente es colusiva, ¿no? Con tu venia, Riders, les pido los 10 minutos a efectos de ya ampliar en este segundo tiempo, poder fortalecer los puntos tratados en esta primera etapa de esta primera hora. Muy bien, doctor. Sí, no hay problema, doctor. Damos unos 10 minutitos mientras seguimos con la clase, ¿sí? Gracias, Correcto, doctor. 10 minutos. Muy bien, doctores. Ya en breves minutos continuamos con la exposición. No sé, mientras está el doctor en la clase, ya retorna a la clase, vemos un videíto referente a manejo de pruebas documentales. ¿Qué les parece? Para no ir. ¿Sí? Estos 10 minutos. ¿Ustedes me confirman? ¿Sí? Vamos viendo sobre... Ya, vamos viendo una grabación. Riders, Sí, doctor. quiero aprovechar en tanto y en cuanto estamos abordando este tema, voy a mandarte, aparte de ampliar las diapositivas, voy a mandarte ciertos requerimientos del Ministerio Público, ciertos pronunciamientos de excepciones y ciertas resoluciones y sentencias en caso de colusión agravada, colusión simple, a efectos de que puedas compartir con todas las personas que hoy día están conectados, casi cerca de 400 personas, para efectos de que tengan conocimiento no solamente del tipo penal, sino procesalmente cómo se va llevando en términos reales el proceso de colusión agravada y cómo hay deficiencias dentro del propio sistema a la hora de la tipificación. Listo, doctor. Entonces, muchas gracias. Ya saben, estimados doctores, ya el doctor nos va a compartir algunos materiales para ustedes. ¿Sí? Unos minutos, por favor. Ya continuamos con la exposición, pero vamos a ver sobre, mientras damos el tiempito con dictar la clase, a ver, un momento, por favor. A ver, un momento. Tengo aquí, ya. Mientras vamos, a ver, un momento, estimados doctores. Ok, entonces, doctores, ustedes, tras los 10 minutitos que ya el doctor está con nosotros, vamos a compartir un video mientras damos los 10 minutos, ¿sí? A ver, ustedes me confirman si se puede visualizar la pantalla. Voy a compartir con sonido. A ver, un momento, por favor. Listo. Diapositivas. Pero lo empiezo a ahogar. Me va a decir, pues, si no quiere morir, ¿cierto? ¿Encontré la verdad o no? Lo encontré, pues. Entonces, entonces, esas herramientas se usaban en algún momento para encontrar la verdad. Se empleaba la tortura para encontrar la verdad. La pregunta es, ¿esas herramientas afectaban derechos fundamentales? Claro, afectaban derechos fundamentales. Por supuesto que afectaban derechos fundamentales. Pero encontrábamos la verdad, ¿cierto? Muy bien. Y ese es un modelo, así es, Camilo dice, una técnica fue
La frazada mojada, claro. La frazada mojada hacía pues que no queden moretones en el cuerpo, ¿cierto? A veces encontrábamos a los detenidos bañaditos, ¿no? Con su cabellito bien peinado. Y habían confesado todito en la noche, ¿no? Y tú decías, ¿qué ha pasado acá? Le hemos preguntado, doctor, y nos ha respondido, ¿cierto? Todo se ha acordado, ¿no? Entonces, ¿se encontraba la verdad? Pues claro. Imagínense la Santa Inquisición. ¿Cuál era el problema? Que afectaba a los derechos fundamentales. Y que eso hoy día, en un mundo globalizado, en un mundo donde hay convenciones de derechos humanos, ¿cierto? Donde estamos adscritos a ciertos criterios que se tienen que respetar, esos son mecanismos vedados. ¿De acuerdo? Esos son mecanismos vedados. ¿Sí? Pero ese era un método o no. Ese era un método. No podemos negar que era un método. Otro método era el método de la justicia divina. ¿Cuál era el método de la justicia divina? Decir que Dios intervenga, ¿verdad? Y por eso es que en las mesas veíamos cruces y veíamos Biblias. ¿De acuerdo? Y hoy día que estamos en Semana Santa, debemos un poco recordar esto, ¿cierto? Debemos un poco recordar esto. Estos métodos divinos, de verdad. La pregunta es, ¿ustedes son creyentes? No me interesa. Si yo soy creyente o no, a ustedes tampoco les interesa. Pero lo que yo les puedo decir es una cosa. Yo respeto mucho a la fe católica. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y me parece bárbaro, por no usar otro término, que se use eso para administrar justicia. ¿De acuerdo? Me parece fanático, me parece impresentable que un juez diga que está administrando justicia en nombre de Dios. ¿Se entiende? Y que ponga en su mesa una cruz. Y a veces algún juez todavía entra en trance, ¿no? Y dice, me estoy comunicando con el Señor para que me diga cómo tengo que resolver. Yo pregunto, ¿ustedes creen que eso es posible? Yo no lo creo. Eso es usar a Dios indebidamente. Y para el que es católico, eso es un pecado grave. Para el que es evangélico y para el que tiene una religión donde cree en Dios, es un pecado muy grave. ¿Sí? Esa es una manipulación, eso es usar a Dios en vano. Entonces, ese método durante años también estuvo con nosotros o no. Y todavía existen resabios de ese modelo. Todavía existen resabios de ese modelo. ¿Y cuáles son los resabios de ese modelo? Los rezagos de ese modelo, ¿cuáles son? El juramento, ¿no? Cuando todavía hoy día nos hacen jurar. ¿Han visto ustedes los juramentos que todavía hoy día se hacen? Pónganse todos de pie y nos ponemos todos de pie. Uno de los ritos más ridículos en los que participamos en las audiencias diarias. Pónganse todos de pie. ¿Usted cree en Dios? Ponga su mano en la Biblia. Jure por Dios decir la verdad. Juro. Y me gustaría preguntarle en ese momento a todos los que están ahí, ¿y si miente, Diosito le va a castigar? ¿Cierto? Es un... Muy bien, doctores, esperamos unos minutos, por favor. Ya hemos estado escuchando, se le extraña al doctor Fran Almanza también, estimados doctores. Así que ya muy pronto, Dios mediante, citando otra vez al doctor Fran Almanza, nuevamente retornando sus capacitaciones con nosotros. Esperamos nada más al doctor Miguel Ángel Ferreira, que está ya listo para continuar con la exposición, ¿sí? Muy bien, a ver, voy a volver a compartir pantalla mientras ya el doctor, a ver, ¿en qué PPT se quedó el doctor? Aquí, modalidades. Listo, doctores. Y Doctor, Rey, listo, doctor. Puede continuar con la exposición. Sí se puede visualizar, ¿cierto, doctor? sí, está perfecto. Tal Listo. como. Ahora, ya abordando este tema, yo les había mencionado la necesidad de tener conocimiento de aquellos. En los plazos de investigación preparatoria, a veces cuando buscan imputar, hacen una ampliación de
prórrogas de ampliación de la investigación preparatoria que nos tiene acostumbrados, lamentablemente, la Fiscalía cuando no cumple correctamente el plazo razonable dentro de los procesos de investigación. Pero muchas veces, el Poder Judicial pasa a ser una mesa de partes que le da plazos, a pesar de que hay audiencia de control de plazo. Pero ese tema lo vamos a dejar de lado, en tanto y en cuanto hoy día vemos un tipo penal que muchas veces los fiscales, por desconocimiento de la ley de contrataciones y adquisiciones con el Estado, tipifican de manera incorrecta. Yo me estoy comprometiendo con ustedes en enviarles a ustedes algunos requerimientos acusatorios, en algunos extremos requerimientos mixtos, ¿no? Resoluciones donde hay pronunciamientos de algunas excepciones planteadas por atipicidad y porque la propia conducta de improcedencia de acción, la propia conducta no constituye un ilícito penal, y en su defecto, jueces que tampoco no hacen esa valoración que se requiere. Por lo tanto, los abogados tenemos que estar en constante capacitación. ¿Por qué? Porque hay algunas cosas que se encuentran vinculados en estos delitos contra la administración pública y delito de corrupción de funcionarios, en aquellos temas que se encuentran vinculados directamente con la ley de contrataciones públicas. Vayamos a la modalidad de participación. La autoría, como bien yo lo he señalado de manera expresa, el sujeto activo, el sujeto pasivo, pero respecto al tema de la participación, y acá sí es interesante porque ya acá vemos la figura del cómplice primario y el cómplice secundario. A tener en cuenta que los cómplices no pueden consumar el delito. Responsabilidad de terceros, beneficiarios o encubridores. Entonces, ahí hay un tema bien interesante y que muchas veces la Fiscalía, lamentablemente, en algunos casos bien, en algunos otros casos no tan bien, pero sí es necesario aclarar de que tenemos que buscar jurídicamente y objetivamente que la conducta de colusión sea debidamente tipificada. Y ese es el gran esfuerzo que se tiene que hacer al momento de construir la defensa técnica, tanto por la parte agraviada, que se le puede caer al momento de la formalización o en el requerimiento, como de la parte de los imputados, que sí es importante señalarlo de manera expresa. Continúas, por favor. Cuando hablamos de concurso de delitos, concurso de delitos, corrupción, fraude, etcétera, colusión y negociación incompatible. Efectivamente, muchas veces cuando el Ministerio Público te hace un requerimiento, te tipifica varias conductas de manera distintas al ser delitos contra la administración pública en delitos de corrupción de funcionarios. Pero lo que se tiene claro es que tiene que individualizar el tipo penal, la subsunción del tipo tiene que encuadrarla bien. Y yo creo que es allí donde las defensas técnicas tenemos un gran primer trabajo, ¿no? Adelante, por favor. Cuando estamos ante circunstancias agravantes, como yo les había explicado, ¿cuándo es la colusión simple? La colusión simple es cuando la concertación para, para defraudar al Estado, pero sí que se produzca un perjuicio patrimonial efectivo. En el caso de la colusión agravada,
esta colusión agravada la concertación para defraudar al Estado que se concreta en la defraudación patrimonial efectiva. Por ejemplo, un funcionario público acuerda con un particular la contratación de una obra pública con precios inflados para beneficiarse de una comisión. Eso lo señala de manera expresa o funcionarios públicos que acuerdan así la adjudicación de un contrato a una empresa con el fin de beneficiar a un grupo empresarial. Si bien es cierto, estos ejemplos se dan de manera amplia y general, en la parte procesal, propiamente dicho, no solamente son los funcionarios públicos que cometen estos ilícitos penales, son aquellas empresas, aquellas personas que acuerdan este tipo de contrataciones y entre sí buscan defraudar al Estado, poniendo inclusive precios por encima del precio del mercado. Por lo tanto, es allí donde vemos y recordamos una de las diapositivas iniciales. Altera el sistema económico, puesta en valor respecto al tema del estudio de mercado. Y eso es importante porque, de alguna u otra forma, generar montos que están por encima. Sin embargo, también acá hay una realidad, que eso no es percibida por quien opera judicialmente, porque desconoce cómo funciona el sistema de contratación pública y el cumplimiento administrativo de la entidad con la que contratas. Muchas veces existen entregables en un tiempo determinado, tú cumples con tu trabajo y estás un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses y no te pagan. Y esa externalidad de la falta de cumplimiento de la obligación por parte de la entidad estatal hacia un tercero genera un costo adicional. Muchas veces, por eso que muchas veces en términos de contratación, el servicio, el costo es un poco mayor porque podrías generarte también una situación complicada al momento de tú prestar un servicio y generarte a ti una complicación a la hora del cobro del mismo. Por lo tanto, acá habrá que ver y conocer la realidad. Por eso yo siempre en estos casos de delito contra la administración pública y delito de corrupción de funcionarios, siempre, y siempre lo diré, por favor, señores, léanse la ley de contrataciones del Estado, esta nueva que ha salido, porque han habido cambios sustanciales vinculados a las áreas usuarias a efectos de no estar generando situaciones que pongan en riesgo y en peligro a la toma de la decisión de los funcionarios al momento de contratar y ejecutar su plan presupuestario. Ojo, y eso es importante saberlo. Ahora, la ley 31.178 del 28 de abril del 2021 incorporó en el artículo 384 del Código Penal 3 circunstancias agravantes, ¿correcto? La primera agravante está dada por el hecho de actuar el agente en el delito de colusión, como integrante de una organización criminal, como persona vinculada o actuar por encargo de dicha organización. La segunda agravante se refiere al desvalor de la acción y o resultado en razón a dos variables: vinculación de las contrataciones, concesiones u operaciones con programas esenciales de apoyo o inclusión social o de desarrollo. Y la tercera agravante se refiere al aprovechamiento o prevalimiento del agente,
Por la calamidad pública se entiende el desastre público, innominado natural, social que provoca el estrago de la población, la economía en curso de la misma de la vida de la sociedad. Ahora, queda claro, y este es un tema interesantísimo de abordarlo, porque hoy día nuestro país está en declaración de emergencia a raíz de circunstancias vinculadas al terrible hecho de que no hay una lucha frontal contra la delincuencia y la criminalidad organizada, pero producto de eso también estas adquisiciones o estas prestaciones de servicios por parte de las entidades públicas no tienen mayor control porque las declaraciones de emergencia también generan ciertas libertades y menos candados a aquellas prestaciones en términos de servicios y en términos de contratación pública. Por lo tanto, es importante señalar que tampoco no podemos estar tratando de criminalizar al aparato público, porque las conductas de crimen organizado van vinculados a otros factores. Por ejemplo, en una diligencia de un cese de prisión preventiva y que el informe de inteligencia y de contrainteligencia vinculado a un proceso no determinaba ni individualizaba al funcionario que habría concertado la conducta. La Convención de Palermo, y es allí donde yo sí llamo la atención muchas veces a la Fiscalía, a pesar de los esfuerzos enormes que hacen muy buenos fiscales y muy buenos jueces, pero en términos de política pública, de lucha contra la corrupción, sí es importante determinarlo, en tanto y en cuanto mejoraría su nivel de individualización. Muchas veces entre el protocolo, entre el Ministerio Público y de la policía, no están trabajando de manera coordinada y eso podría mejorar el sistema de justicia en tanto y en cuanto, por ejemplo, podemos poner agentes encubiertos en ciertas conductas ilícitas a efectos de poder saber internamente en los plazos que corresponden en términos de investigación una mejor individualización, quién estaría cometiendo el ilícito penal. Pero allí tenemos una primera pérdida en la cual no se implementan. Las leyes están, es la implementación y el trabajo articulado que deben tener los operadores de justicia. Y eso no se está haciendo. Por lo tanto, queda claro que no toda conducta dentro de la esfera de delitos contra la corrupción, de delito de corrupción y delito contra la administración pública y delito de funcionarios, no necesariamente esta conlleva a una estructura de organización criminal, salvo que dentro de esta estructura, sea municipal, sea regional o sea a nivel nacional, se haya generado una estructura que ponga en una situación clara la transgresión de defraudar al Estado, que posiblemente en algunos casos se ha podido dar, pero no deja de ser menos cierto de que eso tendría que tener algún valor probatorio. Por eso yo parto de la premisa del trabajo inicial entre el Ministerio Público y la policía, pero dentro de las instituciones lamentablemente tenemos muchas deficiencias y estas deficiencias hacen favorecer a aquellas personas que de alguna u otra forma o van obteniendo dinero acerca de los actos de corrupción de funcionarios que tienen y les permiten tener defensas eficaces y eficientes que ven en esos vacíos jurídicos la posibilidad de su defensa. Y uno de esos casos es el caso de Odebrecht. No me quepa la menor duda allí sobre actos colusivos en clara transgresión a la norma de contratación pública y un direccionamiento expreso
Por eso la sala, de manera inteligente, el colegiado, perdón, se pronunció sobre el punto que yo abordé inicialmente, sobre la ignorancia deliberada, que en términos doctrinales va a ser materia de un gran debate, pero en términos específicos, en tanto y en cuanto el interés del Ministerio Público es perseguir un delito a efectos de defender al Estado como fin supremo de la sociedad, queda claro de que existen mecanismos, y tanto la Convención de Palermo como las convenciones internacionales de lucha contra la criminalidad y la corrupción, te da la posibilidad abierta de generar ciertos mecanismos y procedimientos que te permitan ejecutarlos a efectos de poder individualizar claramente y no imputar hechos a personas que se ven involucradas en procesos de investigación sin que éstas de alguna u otra forma tengan mayor responsabilidad penal. Y eso sí es importante señalarlos. Por lo tanto, no todo acto de relación empresarial con la entidad, sea autoridad nacional, sea autoridad subnacional, sean municipalidades, gobernaciones regionales, no son actos necesariamente de concertación fraudulenta. Tendría que haber una intención de defraudar al Estado patrimonialmente y cuyos objetivos sean per se, y si en estos casos, perdón, señala de manera expresa que existe una vinculación y una estructura dentro de la entidad orquestada para direccionar que empresas específicas ganen servicios, ganen obras, obviamente allí ya estaríamos hablando de un concurso de delitos, a los cuales hemos referido en la diapositiva anterior. Continúa, por favor, Rayers, si fueras tan amable. Ya. Entonces, aquí ya viene la parte un poco donde yo abordo de manera amplia la figura de la colusión en tanto y en cuanto uno de los requisitos que son fundamentales es la concertación y la existencia que ésta pueda probarse mediante indicios como la concurrencia de un solo postor o la sobrevaluación de precios. Y déjenme compartir una diapositiva respecto a un caso específico vinculado a un proceso de colusión agravada a efectos de poder desarrollar una teoría del caso que nos va a permitir que en este mismo acto, yo les voy a pedir, en este caso, a Riders que comparta la diapositiva del caso específico, donde hay un requerimiento de colusión agravada, un requerimiento acusatorio de colusión agravada, y donde la diapositiva de la defensa técnica, que en este caso es el que les habla, ha desarrollado a efectos de desvirtuar las imputaciones del Ministerio Público, y con esto, de alguna u otra forma, vamos a compartir la experiencia frente a un proceso específico. En estos momentos te estoy mandando la diapositiva, Riders. Listo, doctor. Me comparte. Gracias.
Unos segundos, doctores. Los que no se hayan matriculado ya saben sobre esta sesión, 20 soles, tendrá grabación, materiales de lectura y el certificado por 24 horas académicas. Dejan su número de celular y con mucho gusto los estaré atendiendo. ¿Sí, doctores? Unos segundos, por favor. Ya el doctor Miguel Ángel Ferreira me Un está... momentito, ahorita les estoy enviando porque ese es un tema importante para poder identificar cuándo la conducta, para identificar cuándo la conducta no constituye necesariamente y cómo el Ministerio Público tiene que actuar al momento de la individualización del requerimiento, a efectos de no lo, finalmente la persecución del delito es que de alguna u otra forma logres pasar este control de acusación para irte a un autoenjuiciamiento, en tanto y en cuanto esta misma conducta pueda estar debidamente individualizada. Permíteme, por favor, un ratito para efectos de poder trasladarte la diapositiva. ¿Sí? Sí, doctor, muchas gracias. ¿Me logró compartir, doctor? Su audio, doctor. Sí, el requerimiento, Riders, y la diapositiva para efectos de poder un poco la, contrastar el requerimiento acusatorio que muchas veces el Ministerio Público desarrolla una tesis que imputa hechos que no necesariamente individualizan. Por lo tanto, lo hablan de manera abierta y con desconocimiento total vinculado al tema
de ciertas normas en términos de contratación pública, ¿no? Así que por eso es importante que había un cambio normativo y los delitos se encuentran debidamente desarrollados para efectos de este fin. Vamos a poner la parte de del requerimiento y ahorita te estoy mandando la diapositiva para poder abordarlo de una manera mucho más amplia, mejor desarrollada y que tengamos un trabajo no solamente académico, sino práctico, de practicidad en tanto y en cuanto estos casos devienen ciertamente diariamente, ¿no? Que son los casos de colusión agravada, vinculado a delitos de colusión agravada. Momentito, por favor. Ahora sí. Ahí te lo estoy mandando. Ya está llegando. Está como el requerimiento, son requerimientos de varias hojas, pero vamos a ir abordando un poco algunas imputaciones, cómo se le imputa a mi patrocinado, cómo imputa al funcionario a cargo, cómo lamentablemente las personas que le imputan posteriormente son sancionadas, las personas, las representantes del Ministerio Público después de una resolución. O sea, cómo allí tenemos que tener una clara, un claro cambio y una reforma sustancial al sistema de justicia de una manera un poco más, y entre ellos los operadores de justicia tenemos que ir desarrollando. Ahí te lo estoy mandando. Ya está cargando. Falta un poquito, Riders. ¿Ya? Ya está cargando. Así que, pero a ver, les voy desarrollando un poco la teoría del caso respecto a este tema de control de acusación, porque finalmente vamos a ver, pero quiero que ustedes lo vean en parte ya diagramado, cómo el procedimiento o el proceso vinculado a este requerimiento, cómo va desarrollando su estructura y su teoría del caso para ya llevarlo a juicio, sin tener mayores elementos, salvo temas vinculados a una prestación. Ya te llegó. Ya. Vamos a compartir primero el control acusatorio, el requerimiento acusatorio. ¿Ya? Doctor, primero el control acusatorio, ¿cierto? Del La, caso. audi- la audiencia de control de acusación, Ah, ya, doctor. no Listo. el requerimiento. Luego listo, doctor. En estos momentos voy a compartir. Usted me confirma si se puede visualizar. También los colegas. ¿Sí? ¿Se puede visualizar, doctor? Ya, perfecto, está bien. Sí. Sí, doctor, ¿se puede visualizar? Sí, a ver. Les comento, por ejemplo, un tema importante respecto a este control formal, control sustancial, respecto, por ejemplo, y eso yo lo dije en audiencia, el hecho de que
un funcionario en un tiempo determinado haya prestado servicios a una empresa y luego que termina de la empresa, justo por la empresa que él trabajó en un momento determinado, la empresa presta servicios por el solo hecho de conocerlo y haber prestado servicios a dicha empresa, esa empresa se habría coludido de manera expresa con el que hoy día es funcionario en calidad de jefe de la división de anestesiología y centro quirúrgico del hospital. O sea, el propio, el solo hecho de haber laborado antes de ser jefe, años anteriores, y que la empresa con la cual él laboró en su momento presta servicios, teniendo en cuenta que esta empresa prestaba servicios anteriormente a que él sea jefe o no, ese acto puede constituirse como un acto colusivo. Y en el requerimiento señala de manera expresa, a tal punto que nosotros hemos desarrollado y hemos dicho, no se cumple, no se cumple con precisar. Yo les pediría que los comentarios vayamos, una cosa es el indicio es una etapa, que es la apertura de una investigación. Un indicio simple te apertura una investigación, pero formalizar un requerimiento acusatorio ya conlleva una sospecha mayor, que es una sospecha fuerte. Por lo tanto, tenemos ahí nosotros que diagramar correctamente, y es más, el acuerdo plenario señala de manera expresa cuando estas de alguna u otra forma se formalizan o no. Tendría que decir y precisar qué plataforma respecto en qué etapa de modalidad de adquisición o contratación se realizó una presunta concertación. Cuando la prestación de la empresa, en este caso una empresa a la cual yo represento, que es Tecnimed, eran anteriores al cargo que ostentaba el coacusado. Un caso específico, por ejemplo, el hoy presidente de la Corte Suprema y algunos ex magistrados en algún momento, a raíz del golpe de Fujimori y de la reforma judicial que se hizo, salieron del sistema judicial y fueron a trabajar como apoderados en diversas instituciones. Algunos bancos, como gerente legal. O sea, tienen que trabajar, ¿correcto? Si un banco, por más que haya trabajado, va y tiene un proceso allí, o sea, el solo hecho de haber trabajado una entidad te permitiría a ti pensar que esto es un acto colusivo. ¿Por qué tú trabajaste allí? Entonces, estamos ante actos que muchas veces no se individualizan correctamente por parte del Ministerio Público. Y las defensas técnicas nos lucimos ante estos hechos. Sin embargo, hay un pensamiento per se, muchas veces por quien hace el control de estas acusaciones, dice, no, véanlo en juicio. O sea, tenemos que irnos hasta juicio. Claro, a nosotros los abogados, finalmente privados, tanto de la parte de los imputados o de la parte agraviada,
Sin embargo, acá hay varios conceptos que son fundamentales, ¿no? El Ministerio Público y el Poder Judicial y los operadores jurídicos tendríamos que irnos a una visualización mucho más sustancial. Continúa, por favor, la diapositiva. Vamos a ir definiendo algunos temas. Dice, de los temas que nosotros hemos tocado, de los temas que hemos abordado, de los temas que en la primera hora y media hemos tocado, que hoy día, en este último tramo, me gustaría yo precisarle cómo podemos nosotros, ante un requerimiento acusatorio, poder hacer un buen control formal, un buen control sustancial, plantear excepciones y medios de prueba, a efectos de poder lograr que esto no pase a juicio y que exista el control y que logres tú el sobreseimiento de tu patrocinado. Entonces, la otra parte, se reunió con el coacusado cuando este era jefe de la división. Dime, el solo reunirme con él, con el funcionario a cargo, me hace que yo constituya un acto de concertación cuando esto no está debidamente probado, teniendo en consideración que el procedimiento de prestación de servicio es que el área usuaria mandaba a la junta médica y luego esta decía y se hacía la operación, después se mandaba, o sea, habían otros funcionarios a cargo del procedimiento, en tanto y en cuanto había cartas de garantía. Estas cosas se dan más de lo que hoy día yo en esta exposición de delito de colusión abordamos. Es la falta de precisión de la calidad de los funcionarios y de la individualización del tipo. Continúa, por favor. Acá señala el requerimiento que la empresa no cumplía con los requisitos para participar en procesos de selección por no estar habilitado para hacer. Nosotros adjuntamos como medio de pruebas nuestra RNP, que es Registro Nacional de Proveedores. Y para mí sí es importante que ustedes lo sepan. Seguramente muchos abogados lo saben y saben muy bien de lo que yo estoy hablando. Muchos jueces o fiscales que puedan estar en este diplomado de especialización. Para efecto de no ser draconianos y no remontarnos a las épocas de Luis XIV, el Estado soy yo, porque hoy día vivimos en circunstancias totalmente diferenciadas para efecto de saber de cómo ya en términos casatorios, y un alumno interesantemente ha señalado la casatoria del año 2023. Entonces, señala de manera expresa y nosotros le hemos adjuntado, pero no. Parte de la premisa que como la otra empresa no tenía el RNP, nosotros también no lo teníamos. Eso quiere decir que es una clara transgresión a un principio de individualización. Continúa, por favor. Acá dice, la empresa fue favorecida porque el acusado, que en este caso es el funcionario, en la programación de intervenciones quirúrgicas en el mes de tal, contenidas en las actas de tantas juntas médicas, tal, dice, dice, acta de juntas médicas, a favor de mi representada de manera exclusiva en las salas de operaciones del hospital. O sea, como si estuviera favoreciendo a mi patrocinado respecto a las actuaciones concretas vinculadas
a un procedimiento de perjuicio patrimonial. Y eso, de alguna u otra forma, hay que ir abordándolo, analizándolo, porque muchas veces el Ministerio Público y quien hace el control de legalidad no identifica correctamente el tipo penal. Y a todas las partes que seguramente algunos podrían estar involucrados, yo hablo solamente por mi representado, no necesariamente, y es lo que hemos debido desarrollando en nuestra tesis de defensa, y seguramente la defensa, en este caso el funcionario, así también lo ha planteado. Continuamos, por favor. Acá es importante que ustedes sepan, ¿cómo logras tú señalar una defraudación? Defraudación a través de una pericia. Y esa pericia fija cuando hay una defraudación. En este caso señala que había una defraudación de 6.500 soles, pero consigna datos erróneos por los funcionarios de procedimientos de recepción de las cotizaciones, por ejemplo. Y ese es el marco de la ley de contrataciones públicas, por ejemplo. A veces un funcionario te solicita, se le traspapela un documento y a la empresa le pide, por favor, reenvíame los documentos y ya pasó el proceso, pero el funcionario lamentablemente no tiene todo ordenado. Y de repente no es es el funcionario que se encarga de regularizar el tema de los cumplimientos de las obligaciones de pago, teniendo en cuenta que son varias áreas determinadas. Pero por el solo hecho de que este funcionario de manera errada consignó lo que se le reenvió posteriormente, ya constituye, como no se entregó en la fecha, o sea, entre la ejecución del servicio y la ejecución del cumplimiento del pago, en tanto y en cuanto había la carta de garantía. Continúa, por favor. Y es acá, y acá es lo más importante. No puede ser el requerimiento de un control, el requerimiento acusatorio no puede ser ambiguo, no puede ser genérico. El fundamento de la imputación en un delito de colusión agravado en la modalidad de cómplice primario responde a un pleno conocimiento de concertación y hechos y no de incumplimientos administrativos. Y que lo hemos tocado justamente en la ponencia. El sujeto activo necesariamente debe ser funcionario público, por lo tanto la calidad del sujeto activo es cualificada. Es decir, su condición es intrínseca al delito, por la cual no puede operar la agravante de funcionario público. No se encuentra individuales las pruebas de cargo contra mi cliente, por tanto y en cuanto hay una vulneración al principio de imputación necesaria. Y es allí a donde quiero llegar. Los actos iniciales de imputación necesaria, que lo hemos visto parece que en otro tema de los cursos de especialización que hace de manera ejemplar Udiápolis, la imputación necesaria, señores. Acá existen abusos del ejercicio del sistema de justicia. Y muchas veces el sistema de justicia no regula y serán los operadores jurídicos como las defensas técnicas que tenemos que ir y desarrollar y ir más allá toda vez que los principios de inocencia hace tiempo se han venido vulnerando aquí.
Por lo tanto, este es un tema muy puntual que voy a tratar para no ver quién es el cliente, quién es mi patrocinado y eso, voy a tratar de sacarlo y luego ya seguramente Riders le compartirá a ustedes como parte de una diapositiva para abordar un control de acusación frente a un requerimiento de colusión agravada. Continúa, por favor, Riders. En esta parte del control, ¿cuándo deduces la improcedencia de excepción, de improcedencia de acción? Para establecer la tipicidad relativa del hecho imputado como delito de colusión agravado, es decir, fijar previamente la estructura del tipo penal. Acá quisiera que lo agrandes para que todos los alumnos que hoy día confían en Udiápolis sigan confiando en tanto y en cuanto acá no solamente es una clase académica, sino es una clase práctica en tanto se busca que los operadores de justicia y el sistema de justicia mejore. Parte objetiva, sujeto, acción típica, parte subjetiva. Y aquí lo que no se ha acreditado es el conocimiento y la voluntad de los elementos de la parte objetiva del tipo, por parte a quienes se les ha vinculado en este tipo penal. Por lo tanto, esta deducción de excepciones va a permitir que efectivamente el juez, en sano criterio, y no como bien lo decía el doctor Almanza, que, que busque la presencia del hombre más extraordinario que ha tenido el mundo, de Jesucristo, de Dios, para generar justicia. Porque la justicia conlleva a otros aspectos que son no solamente vinculados al derecho penal positivo, sino al tema jurisprudencial y doctrinal frente a un tipo penal. Por lo tanto, hay que ser objetivos, hay que ser imparcial, hay que tener principios de legalidad vinculados al propio ejercicio del debido proceso. Por lo tanto, nosotros tenemos que utilizar todas nuestras herramientas, tanto Ministerio Público, Poder Judicial, abogados, para efecto de desvirtuar cuando el Ministerio Público hace una imputación en estos delitos de colusión agravado principalmente, que desvirtúe entre el aparato público que contrata el servicio en términos de calidad de funcionario. Tiene que haber concertación, pero debidamente establecida. Y tiene que haber dolo, la intención de defraudar al Estado. Por lo tanto, queda claro de que uno de los temas que va a ser fundamental dentro de la defensa técnica y dentro del trabajo del Ministerio Público son las imputaciones que tienen que estar revestidas de manera individual, individualizadas correctamente. Continúa, por favor. Y acá viene una parte. Dentro de la deducción de la excepción, yo señalo de manera que el hecho imputado no puede encuadrarse a la estructura del delito de colusión en la modalidad de cómplice porque se verifica ausencia de elemento objetivo normativo, que es la acción típica. Queda claro que en ninguna parte del requerimiento acusatorio
no ha habido en ninguna parte ese acuerdo de concertación para defraudar al Estado. No existe medio probatorio de ello. Indistintamente, acá tenemos nosotros que señalar y ustedes tengan claro la estructura funcional del aparato y de las áreas que participan en términos de contratación y selección de servicios u obras para efectos de identificar cuál sería la responsabilidad funcional. Por eso es importante el ROF y el MOF, el Reglamento de Organización y Funciones y el Manual de Organización y Funciones, dentro de las funciones que le corresponde a cada funcionario público. El derecho penal en temas de delitos contra la administración pública y corrupción de funcionarios, no basta el tipo penal saberlo y la asunción del tipo. Por eso le digo, léanse bien la ley de contrataciones, el ROF, el MOF, arma tu estructura y a partir de ahí desvirtúa la responsabilidad o imputa al funcionario de calidad que correspondería en ese sentido la intencionalidad de defraudar. Continúa, por favor. Y efectivamente, mi pedido, en tanto y en cuanto he demostrado que ha habido un acto de atipicidad, mi pedido de solicito de sobreseimiento. Así que, señores, este es un delito de colusión frecuente en el ejercicio del derecho penal y me permito compartir una experiencia porque ustedes también lo viven diariamente en esto y entiendo yo que estos cursos de especialización ingresan y se quedan hasta estas horas porque saben muy bien de que Udiápolis y a través de sus docentes estamos comprometidos a efectos de poder desarrollar no solamente con la teoría, sino con la práctica, a fin de incorporar aspectos vinculados a estos actos que logremos a efectos de poder tener claro cómo entre la teoría y la práctica podemos avanzar en nuestros procesos. Continúa, por favor. En ese sentido, me parece que el requerimiento que te envié es de otro caso muy parecido, no es de colusión agravada. En esta diapositiva sí es de colusión agravada, pero frente a otro requerimiento. Eh, te voy a mandar el requerimiento, vamos a desvirtuar un poco los nombres para que no... Y puedas compartir también con todos los alumnos que hoy día se encuentran presentes en este curso de especialización que Udiápolis nos tiene acostumbrados para fortalecer académicamente y contribuir con el propio sistema de justicia. En ese sentido, les agradezco a cada uno de ustedes por la oportunidad de llegar a casi 300 y 400 personas en estos cursos de capacitación y permitirme contribuir en parte y construir con un granito de arena los conocimientos y la experiencia que uno vive en el ejercicio profesional. Muchísimas gracias y muy buenas noches.